Los españoles llegaron a El Salvador en el siglo XVI. Encuentran a un grupo denominado los pipiles. Pipil en lengua náhuatl significa noble o señor. Estos vienen de los toltecas. Dominaban todo lo que es el occidente hasta los márgenes del río Lempa, integrados en 4 ramas importantes, los cuales eran los cucatlecos, los izalcos, los nonualcos y los mazahuas. La sociedad pipil que se hallaba en el territorio salvadoreño entre el río Paz y el río Lempa. Su idioma era el náhuatl, que es un variante del náhuatl de la zona de México Central. Se dice que bajaron desde México y se asentaron en la región de lo que se denominaba Itzcuintepec, es decir, Escuintla, durante el clásico tardío, posclásico, es decir, hace unos 900 a 1300 en la era común. En el oriente de El Salvador estaba lo que era la provincia del Chaparastique. Se hallaban lo que era el grupo denominado los Lencas, probablemente los habitantes originales de casi todo el país. Había 4 etnias importantes que más aportaban riqueza lingüística y cultural. Por ejemplo, en Chalatenango se hallaban lo que hablaban idioma chorsi. Al extremo noroeste el idioma cacaopera, al sureste el idioma ulúa y en el extremo oriental el idioma mangué. La región pipil era dominada por 2 grandes señoríos. El uno era Tepanzalco, dominaba 15 asentamientos principales, es decir, alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados. Ejemplos de asentamientos importantes de esta región eran Caluco, Nahuilingo y Tacuzcalco. El otro era Cuscatlán, con aproximadamente 59 pueblos, es decir, unas 12.000 casas indígenas, con un aproximado de unos 7.500 kilómetros cuadrados. Ejemplos de estos asentamientos fueron Cojutepeque, Nonualco, Tecoluca y Cuscatlán, pero también Nahuizalco y Santa Catarina. Su producción mayoritaria era el cacao y el algodón. La sociedad se dividía en 3 clases: los nobles, los comuneros y los esclavos. Los nobles tenían altos puestos políticos y religiosos, tales como, por ejemplo, jefes de gobierno, miembros del Tacoque, que era el consejo, capitanes de guerra y sacerdotes. En muchos casos, los linajes nobles entre los pipiles correspondían a los llamados calpuli. Los comuneros eran agrícolas, cazadores, pescadores, soldados, comerciantes y artesanos. Los esclavos generalmente adquiridos como cautivos de guerra fueron explotados por su valor con mano de obra y a menudo fueron víctimas de sacrificio en los templos. La afiliación de las clases eran heredadas, sin embargo, hazañas de guerra o pruebas de ritos podían dar paso a estatus de nobleza. En la estructura sociopolítica, la religión pipil compartía muchas semejanzas con la de los aztecas del Valle de México. Los pipiles tenían un sacerdocio especializado. Los sacerdotes vivían en templos llamados teupas o teupán. Un sumo sacerdote llamado Tecti era el mayor hechicero y letrado de sus libros. 4 sacerdotes auxiliares que se identificaban como teupitji ayudaban en las ceremonias. Había un mayordomo que se encargaba de los sacrificios. Los dioses adorados por los pipiles eran Quetzalcoatl e Itzqueye. La última fue una diosa madre que tuvo su origen en la costa del Golfo de México. Los pipiles de Mita tenían un ídolo, ¿verdad?, señalado para la caza y la pesca, que probablemente fue Mixcoatl. También Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y Chipetepec, que aparecen efigies de cerámica del tamaño natural encontradas en Chalchuapa, en el lago de Huija y Cihuatán. La economía de los pipiles. Los lencas tenían una organización política en cacicazgos. Algunos autores sugieren que el cacicazgo era un tramo social entre la sociedad sin clase y la sociedad con clase. Antes y justo después de la conquista española, los pipiles sostenían una economía tributaria, es decir, pagaban un tributo a sus mandos ejersores. Algunos de los productos eran cerámica, estera, ropa, también cacao, algodón, maíz, chile, frijoles, miel, pescado y sal. Trabajaban la tierra asignada por los linajes nobles. El cacao era tan importante que no solo servía para pagar tributo a los soberanos prehispánicos, sino que también la semilla era usada como dinero, con unidades nativas como por ejemplo el sontle, que eran 400 semillas de cacao, y el chiquipil, que eran 20 sontles, es decir, aproximadamente unas 8.000 semillas. Algunos otros pueblos intercambiaban con otros productos como maíz y algodón, e incluso cacao por obsidiana y jade. El mercado, que en aquellos tiempos era denominado tianguis, en el que se encontraba en el centro del pueblo, a donde llegaban todos los mercaderes. En conclusión, se puede decir con mucha certeza que los pipiles vinieron a El Salvador desde la zona altiplana del centro de México.
y que al asentarse en nuestro territorio crearon dos grandes zonas administrativas que gobernaban en su mayoría, la provincia de Izalco y el reino de Cuscatlán. Hasta ahora se sabe poco, considerando que falta mucho por estudiar en los territorios que una vez fueron gobernados por esa civilización perdida.